Continuamos con la serie expositiva de Primera de Timoteo, capítulo 3. Estamos ya finalizando el capítulo 3. Yo les voy a pedir que me acompañen allí en los últimos versículos de este capítulo. Después de un largo periodo ya estudiando la carta, hemos llegado al final del capítulo. Hemos visto en profundidad los requisitos para los pastores y los diáconos. Y lo que vamos a hacer ahora es finalizar este capítulo que es clave. Estamos en la mitad de la carta. Es una porción que podríamos identificarla como el corazón de la carta que Pablo le escribe a Timoteo, el corazón de la epístola. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16, podríamos decir que está contenido el énfasis de toda esta epístola que estamos estudiando, el énfasis de toda la carta. Así que con esa pequeña introducción, yo quisiera invitarle a que me acompañen a hacer la lectura. Dice el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice. Versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, dice el pasaje, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y hasta ahí la porción de texto. No vamos a poder abarcar toda la porción en su profundidad. Vamos a ver simplemente, hoy vamos a llegar a cubrir el versículo 15. Nos va a quedar pendiente allí el versículo 16. Pero básicamente Pablo le está diciendo a Timoteo cuál es el énfasis, cuál es la motivación que lo llevó a él a escribirle esa carta. Yo quisiera hacer un breve repaso de ya lo que hemos visto. Nosotros tenemos que recordar que Pablo y Timoteo llegaron juntos a esta ciudad, a la ciudad de Éfeso, una ciudad que tiene una hermosa historia de fondo en cuanto a la plantación de la iglesia. Nosotros estudiamos eso allí en el libro de Hechos. Nosotros vimos el gran aprecio que Pablo tenía para con estos hermanos, para con esta ciudad en particular, y viceversa. Los hermanos también amaban a Pablo. Fue una despedida muy dolorosa la que nosotros estudiamos en el libro de Hechos. En el momento en que Pablo y Timoteo llegan a esta ciudad, ellos ven que la iglesia está enfrentando serios problemas. Está padeciendo, podríamos decir, la influencia de los falsos maestros. Estaban causando un daño terrible en la iglesia. Y Pablo en la despedida, en su primera despedida, él había predicho que todas estas cosas iban a suceder. Y antes de volver a partir de Éfeso, antes de salir para Macedonia, nosotros vimos que Pablo, al principio de la carta, Pablo le encarga a Timoteo que él se quede en ese lugar. Te ruego, le dice, que vos tenés que terminar con esto, vos tenés que resolver los serios problemas que están sucediendo en la iglesia. Y estando lejos de Éfeso, pero preocupado Pablo por la situación de la iglesia de Éfeso, Pablo le escribe su primera carta y en esta instancia de la carta él dice, está lejos, todavía no sabe cuándo Pablo va a volver a Éfeso. Dice, tengo la esperanza de ir a verte pronto, pero como no sé todavía cuándo voy a ir, te escribo esto para que sepas, para que tengas en claro cómo debes conducirte en la casa de Dios. Claramente Pablo tenía la intención de ir a verlo, hermanos, pero las instrucciones que Timoteo debía recibir para ordenar la iglesia y confrontar a los falsos maestros, esas instrucciones no podían esperar. Y ese es el móvil, eso es lo que motiva a Pablo a escribirle su carta. Eso es lo que está consumiendo al apóstol Pablo. Y era de suprema importancia que Timoteo sepa claramente cómo él debe conducirse en la casa de Dios. Pablo, al principio, vimos allí en el capítulo 2 que Pablo habla del lugar que debe ocupar la oración en el culto de adoración. Vimos cómo y quiénes deben orar en el culto. Pablo trató el tema del lugar y el ministerio de la mujer, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia. Dejó claramente establecidos los requisitos, tanto para ancianos como para diáconos. Nosotros vamos a ver más adelante que en el capítulo 4 va a dar instrucciones a Timoteo acerca de cómo él debe predicar en la iglesia. Va a dar instrucciones de cómo la iglesia debe ocuparse de las viudas. Va a hablar del sostén económico de los pastores. Va a mencionar cómo debe ser
el proceso disciplinario de un pastor. Por último, allí capítulo 6, Pablo en su carta va a tocar el tema de los ricos creyentes. Y en medio de tantas instrucciones, en medio de tantas advertencias que Pablo le va a hacer en su carta, en nuestro texto le va a mostrar lo que podríamos identificar como el corazón de la iglesia, el corazón de la misión de la iglesia. Es como que en medio de todas las instrucciones que ya le vino dando en los primeros 3 capítulos, las advertencias que le va a dar en los próximos capítulos que siguen, en el medio de la carta él está plasmando el propósito, la razón profunda por la cual le está escribiendo esa carta. Y ahí va a mencionar lo que podemos llamarle el corazón de la misión que tiene la iglesia en el mundo y el corazón del mensaje que esta iglesia proclama al mundo. Eso lo vamos a ver en el versículo 16, que no lo vamos a abarcar hoy. Pablo lo que está haciendo, en pocas palabras, es taladrar la mente de Timoteo. Él está taladrando, él está queriendo impresionar la mente de Timoteo. Le está recordando que él tiene una enorme responsabilidad. Él tiene en sus manos nada más y nada menos que ordenar la iglesia de Cristo en ese lugar, reordenar la iglesia del Señor. Timoteo está nada más y nada menos, hermano, que frente a la casa de Dios, porque las afirmaciones que Pablo va a hacer en el texto son profundas, y créanme que Timoteo, lo que Pablo quería hacer, lo logró, porque Timoteo quedó confrontado por las palabras. O sea, si había algún temor, alguna duda en cuanto a su carácter, en cuanto a lo que él podía llegar a hacer ahí, créanme que desapareció en este momento. Porque Pablo va a hablar de manera profunda acerca de la iglesia de Cristo. Vamos a ver cómo Pablo identifica a la iglesia del Señor en nuestro pasaje. Y quiero hacer una aclaración que siempre viene bien cuando hablamos en términos de la iglesia del Señor. Yo siempre que ustedes me van a escuchar hablar de la iglesia de Cristo, la connotación que yo le voy a dar es la connotación que le da la Biblia a ese término. Cuando hable de iglesia no estoy hablando de un edificio, de un lugar hecho por manos humanas. Creo que digo lo obvio, pero por las dudas siempre viene bien aclararlo. No voy a hablar de una denominación en particular, de la iglesia tal o una denominación específicamente. No, nosotros sabemos, como cristianos, como creyentes, que la iglesia son aquellos hombres y aquellas mujeres que fueron llamados por Dios a la salvación a través del arrepentimiento y la fe en la obra de Cristo, allí en la cruz del Calvario. Esa es la iglesia del Señor, hombres y mujeres que fueron llamados por Dios a la salvación. Los que han sido salvos, nosotros vemos a la luz de la Escritura que están unidos en la fe y están confesando al mundo entero que Cristo es Señor y Salvador. Y donde está esa comunión de creyentes, donde está esa unidad de creyentes, ahí está la iglesia del Señor. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la connotación bíblica, podríamos decir, de la palabra iglesia. La palabra griega es eclesia, que son los llamados a estar fuera. El Señor nos llamó de este mundo, como decía Alejandro, nos rescató, estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor ahora nos da vida y nos llamó y nos introdujo en la comunión con los santos. Tenemos una fe en común. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, dice la Escritura que somos piedras vivas dentro de un edificio visible. Pero somos piedras vivas, los que han sido llamados por Dios a la salvación y están juntos, dice la Escritura, eso es la iglesia de Cristo. Entonces, hecha esa aclaración, veamos qué dice nuestro texto acerca de ese grupo de gente, acerca de esos hombres y mujeres que componen la iglesia del Señor. Pablo comienza allí el texto haciendo una afirmación en cuanto a la iglesia y él dice que es la casa de Dios. Fíjense que nuestro texto dice, tengo la esperanza de ir a verte pronto, dijimos, hay algo que está consumiendo la mente de Pablo y es que Timoteo reciba estas instrucciones. Dice, pero si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo identifica a la iglesia como la casa de Dios. La iglesia, hermanos, en esencia es la casa de Dios. Esa es su naturaleza. Si nosotros estamos diciendo que la iglesia son personas que Dios llama a la salvación, lógicamente
nosotros podemos entender que esas personas, esos hombres y mujeres que Él llama a la salvación y a la fe en Cristo, esas personas le pertenecen a Dios. Por lo cual, la esencia de la iglesia es precisamente ser la casa de Dios. Primera de Corintios 6:20 dice, búsquenlo por favor, vamos a buscar 1 Corintios 6:20. Dice Pablo a los corintios, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice, son de Dios. Esa es la esencia de la iglesia. La iglesia le pertenece a Dios, por lo cual la iglesia es casa de Dios. La iglesia no es un edificio, dijimos, no es un edificio que pertenece a Dios. Tal vez alguno puede llegar a pensar, bueno, esto es la iglesia y esto le pertenece a Dios. No, no es lo que dice la Biblia. La palabra casa, por ejemplo, en todo el capítulo 3 de nuestro texto, de nuestra carta, en ningún momento identifica a un edificio. Si nosotros observamos el capítulo que estamos cerrando en el día de hoy, vamos a ver que hay una palabra que se repite y que es precisamente la palabra casa. Por ejemplo, cuando Pablo da la instrucción acerca de los requisitos del pastor, dice que él debe gobernar bien su casa. Pablo no está hablando de que el pastor debe cuidar del edificio donde él vive, por ejemplo, de la estructura material, por decirlo de alguna manera. No, gobernar bien una casa tiene que ver con lo que el mismo versículo 4 dice, y es lo siguiente, ¿qué es gobernar bien su casa? Eso ya lo hemos visto, estoy simplemente repasando, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pablo le está dando una connotación a esa palabra griega que en nuestro idioma se traduce como casa. Lo mismo ocurre con los requisitos para el diácono. Pablo está hablando de un gobierno que se ejerce sobre personas que componen un hogar, no sobre cosas materiales, no sobre artefactos. En la mente del apóstol Pablo, la palabra casa no significan paredes, puertas, ventanas, etc., sino que significan personas. La iglesia es la casa de Dios. Son personas que pertenecen a Dios, que son su pertenencia. Hay una palabra griega que es oikos, que puede referirse a un edificio, pero también puede referirse a la idea de familia. Y esa es la connotación que está teniendo la palabra griega original en nuestro pasaje. Se está hablando de una familia, no de cosas materiales. Y Pablo dice, la iglesia es la casa de Dios. Pablo está pensando en personas. Pablo está pensando en personas. En ese lugar, y ahora vamos a hablar de cuestiones materiales. Lo que él está diciendo, hermanos, yo ahora más adelante le voy a explicar las connotaciones que tienen en cuanto al contexto, porque en ese lugar sí hay un lugar de renombre en términos materiales. Hay un templo, por ejemplo, que es el templo de la diosa Diana, considerado una maravilla en ese momento. Me entendí, hasta el día de hoy, bueno, hoy están las ruinas del templo, pero se considera como una de las 7 maravillas. Es tremendo, no vamos a entrar en el detalle de la descripción, ahora más adelante voy a mencionar, pero es tremendo cómo estaba conformado, cómo estaba diseñado, creado ese templo. Pero Pablo claramente no está hablando de asuntos materiales y Timoteo está entendiendo esto. Esto iba a ser leído en la iglesia de Éfeso, una ciudad que estaba marcada por el paganismo y por la adoración a dioses paganos, a dioses que estaban muertos. Pablo está diciendo la iglesia es la casa de Dios, ahí es donde Dios mora. Los creyentes conforman la iglesia de Cristo. Y si nosotros miramos el trasfondo que tiene la palabra, esa expresión casa de Dios en el Antiguo Testamento, nosotros podemos decir que la iglesia es el lugar donde mora Dios. Y ahora lo van a entender mejor. Pero si nosotros miramos el Antiguo Testamento, podríamos decir, ok, la iglesia es el santuario de Dios. O sea, es el lugar donde Dios está habitando. Por ejemplo, en Génesis capítulo 28, vamos a mirar el trasfondo que tiene esta expresión que Pablo está usando en el Antiguo Testamento. Ustedes acuérdense que Pablo le está escribiendo su carta a un hombre que de niño fue formado de manera estricta en el judaísmo. O sea, fue formado como un judío piadoso, Timoteo.
Nosotros sabemos cómo se habla muy bien de su abuela, de su madre, etc. Entonces, cuando toda esta terminología, este lenguaje que Pablo está usando, yo quiero enfatizar esto, está calando profundamente en la mente de Timoteo. Timoteo está siendo impresionado por lo que Pablo le está diciendo. Y en Génesis 28 dice la Escritura que Jacob sale, en el capítulo 28 de Génesis, ahí vemos este escenario que plantea la palabra de Dios, donde Jacob sale hacia Berseba, dice una ciudad, ahí un lugar. Luego fue a Harán, dice el texto. Allí encuentra un lugar para reposar, para dormir. En ese momento Jacob tiene un sueño, dice la Escritura. Estoy resumiendo lo que todo el capítulo dice, ¿no? Y ve una escalera, dice. En ese sueño Jacob ve una escalera donde los extremos de esta escalera, dice, llegaban al cielo y a la tierra. Y había ángeles que subían y bajaban por esa escalera. Y es curioso porque el texto dice que en el extremo, o sea, en la parte superior, estaba Dios en esa escalera. Eso es lo que contempla Jacob en su sueño. Y quiero que lean el versículo 16 de Génesis 28. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Recuerden el escenario, él está mudándose, está yendo de un lugar a otro, encuentra un lugar allí para dormir, se acuesta, tiene este sueño. Al despertar dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Versículo 17, y tuve miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Un texto que lo hemos escuchado seguramente en nuestro peregrinaje cristiano. Casa de Dios, puerta del cielo. Se ha hecho mucho desastre también con esta expresión, ¿no? Pero fíjense que Jacob está aterrado por lo que él está observando, lo que él está contemplando. Y lo interesante, hermano, es que Jacob no estaba en ningún templo. Él no estaba en ningún edificio. Él estaba a cielo abierto. Él estaba a campo, ahí en el medio del campo. Y en ese lugar, a cielo abierto, en medio del campo, Dios le está manifestando, podríamos decir, su gloria. Él está contemplando la gloria de Dios de una forma especial, de una forma única. Dios está obrando allí con él y pueden leer el relato, es precioso el relato de Génesis 28. Y lo interesante y lo más asombroso es lo que él dice cuando despierta. Dice, qué terrible es este lugar. Este lugar es casa de Dios. Éxodo 23, 19. Vamos a otro pantallazo allí del Antiguo Testamento. Dice, Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Repito, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿De qué estará hablando el texto? ¿De qué estará hablando Moisés allí? Hasta ese momento, hermano, no se había construido el templo. No se había construido el templo. 500 años después de que se escribe este texto, se construye el templo del Señor. Moisés, cuando dijo casa de Dios, obviamente no estaba pensando en un templo físico como el lugar indicado. ¿Por qué? ¿En qué lugar estaba pensando? Bueno, 2 versículos antes, el versículo 17 dice, 3 veces al año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Fíjense, delante de Jehová el Señor parece ser que era el lugar a donde había que llevar los frutos y las primicias, la casa de Dios, la casa de Jehová tu Dios. ¿Cuál era ese lugar? Todo varón deberá presentarse delante del Señor. Esa expresión delante del Señor nos está indicando a nosotros el lugar que tiene en mente Moisés. Y ese lugar, hermano, iba a ser cualquier lugar que Dios escogiera para poner su nombre ahí. Ya sea un tabernáculo, que después va a venir el tabernáculo, ya sea un altar de piedra, un templo, o donde quiera que Dios manifieste su gloria, como por ejemplo pasó en ese campo abierto, en ese cielo abierto allí. Ese lugar era considerado casa del Señor, dice Jacob. Bueno, el mismo escenario estamos viendo por lo que dice Moisés acá en Éxodo 23. En Primera de Reyes, por ejemplo, saltemos ahí. Pasamos a otro escenario ya del Antiguo Pacto. Ya tenemos el templo del Señor construido por Salomón. O sea, estamos hablando 500 años después de lo que se relata en Éxodo. El templo está ya construido. Primera de Reyes,
capítulo 8, versículo 10 dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, escuchen esto, la nube llenó la casa del Señor. La nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, dice. Y escuchen esto, porque la gloria de Jehová había llenado la casa del Señor. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Esas son las palabras de Salomón allí, en Primera de Reyes, capítulo 8. Fíjense cómo llegamos a una instancia del Antiguo Testamento donde sí hay un lugar específico. Es el templo, donde Dios habitaría, la presencia de Dios estaría, dice, para siempre. Acá ya tenemos un lugar específico como la casa de Dios. Nosotros, hermanos, sabemos, y esta es otra aclaración importante, que Dios habita en todo lugar. De hecho, la misma Escritura dice que ni los cielos pueden contener a Dios. Pero también nosotros sabemos que hay sitios, por lo que ya hemos visto, donde Dios en una forma especial, Él manifiesta su gloria, Él manifiesta allí su presencia, y ese lugar podemos considerar como la casa de Dios. Por ejemplo, este lugar que menciona Salomón, el templo que él construyó. Si nosotros nos vamos ahora un poquito para atrás al principio de todo, nosotros podemos ver que el huerto del Edén era considerada la casa de Dios, antes de la caída, claramente. En el huerto del Edén el hombre tenía una perfecta comunión con Dios, sin ningún tipo de impedimento. No había nada que impidiera al hombre comunicarse y contemplar la gloria de Dios. Dice la Escritura que el mismo Señor se paseaba por el huerto. Ese era su lugar de residencia, era su casa, podríamos decir. Finalmente el hombre cae en pecado y a partir de ese momento nosotros aprendemos que esa perfecta relación con Dios se termina. Desaparece la perfecta relación que el hombre tenía con Dios. Dios ya nunca más volvería a tener ese tipo de comunión con el hombre. Eso es lo que vemos en el relato del huerto del Edén. Y todos esos rituales que van a venir posteriormente, todos esos rituales que nosotros vamos a observar en el Antiguo Testamento, estaban diseñados, estaban pensados lógicamente para enseñarle a los judíos, para enseñarle al pueblo de Dios lo que significaba estar en comunión con Dios, siendo ellos pecadores. Todos los rituales que nosotros presenciamos y leemos en el Antiguo Testamento le iban a dar testimonio al judío piadoso lo que era estar en comunión con un Dios perfectamente santo, perfectamente puro, y siendo ellos pecadores. Todo el sistema sacerdotal, dice el autor, causaba una profunda impresión en la mente de los judíos. Me encanta cómo lo explica. Dice, todo el sistema sacerdotal causaba una profunda impresión en la mente de los judíos, porque ellos no tenían un libre acceso a la gloria de Dios después de la caída. Y eso fue lo que, por ejemplo, vemos allí en Isaías capítulo 6. Es precioso lo que dice Isaías porque él está horrorizado, podríamos decir, por lo que acaba de suceder. Él dice el texto que en un momento, Isaías capítulo 6, él va al templo y ocurre algo sorprendente, ocurre algo especial, único. Dios le permite como contemplar su gloria. Y fíjense lo que Isaías termina, lo que él termina concluyendo, dice el versículo 6, Isaías capítulo 6, versículo 5, ¡ay de mí! Dice que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Él está asombrado de lo que está sucediendo porque él sabe su pecaminosidad. Pero sin embargo, ese pecador está contemplando algo único, algo especial. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él sabía que él era un pecador y él sabía que desde la caída nadie, ningún hombre podía ver de cara a cara la gloria de Dios. Eso es el relato del antiguo pacto, hermano, el Antiguo Testamento. Ese es el trasfondo que tiene la casa de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento nos encontramos, por ejemplo, con un pasaje como el que nosotros estamos estudiando, donde Pablo dice, la iglesia ahora es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Pablo le va a escribir a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, un texto que lamentablemente se
se usa mal en cuanto a la instrucción a los creyentes, porque dice este texto, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3, 16 y 17. Ese texto muchas veces se usa mal, ¿saben por qué? Porque se usa para hablar del cuidado de nuestro cuerpo. ¿Nunca escucharon que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo de Dios? No debemos hacerle daño al cuerpo. Nuestra carne, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y no digo que está mal cuidarse, no estoy diciendo eso, pero el contexto y la connotación de las palabras que Pablo está dando acá no tienen nada que ver con eso. Pablo en este pasaje no está hablando de nuestro cuerpo, no está diciendo que cada uno de nosotros de manera individual es el templo de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros, corporativamente, o sea, como cuerpo, los creyentes unidos en su conjunto, según el contexto de este capítulo, todos nosotros somos templo de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros como iglesia, dice Pablo, como cuerpo. Y fíjense qué fuerte lo que él dice, porque si alguno intenta destruir la iglesia de Cristo, fíjense lo grave que será que Dios se involucra y dice Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo está hablando de la iglesia en su conjunto, corporativamente, cuando estamos reunidos como pueblo, como familia. Ese es el templo de Dios, esa es la casa de Dios. ¿Se dan cuenta del peso que están teniendo las palabras que Pablo le está diciendo a Timoteo? Timoteo tenía que estar absolutamente convencido, hermanos, de que la iglesia, el lugar donde él estaba, el lugar que él debía ordenar y confrontar los problemas que estaban sucediendo, él tenía que estar convencido de que ese lugar era la casa de Dios. Y la casa de Dios es algo muy serio, hermanos. La iglesia del Señor es algo muy serio. La iglesia es el santuario, decíamos antes. Si miramos a la luz de lo que vemos en el Antiguo Testamento, podríamos decir la iglesia es el santuario de Dios. La iglesia es la morada de Dios. Cuando la iglesia se reúne como cuerpo, hermano, corporativamente, vamos a usar esa palabra, cuando la iglesia se reúne como cuerpo, se manifiesta en una forma especial y particular la gloria de Dios. Dios está en medio de su iglesia, Dios está morando en medio de su iglesia. Así como se manifestó, por ejemplo, en el tabernáculo, en Éxodo 40, así pueden anotar allí para leer ese relato. Así como se manifestó en el templo de Salomón, así tal vez como ocurrió con Jacob, allí a campo abierto. Cuando la iglesia está reunida como cuerpo, dice Pablo, esa es la casa de Dios, ahí está la morada de Dios. La gloria de Dios está siendo manifiesta en ese lugar. Nosotros vimos que Isaías dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El profeta era consciente de la separación, hermano, que había entre el hombre pecador y un Dios puro y santo, pero en Cristo, hermanos. Y esto es lo que tiene que llenar nuestro corazón. En Cristo, esa separación que había entre Dios y nosotros fue eliminada. Cristo abolió, hermanos, con esa barrera que estaba atormentando a Isaías en ese momento. Cristo abolió esa separación. Cristo borró esa separación. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, Dios ya no es más inaccesible para el hombre pecador. Nosotros vemos en el antiguo pacto la inaccesibilidad de Dios, no me sale la palabra, pero un Dios inaccesible, inalcanzable. Había ritos que tenían que mostrarle al hombre eso. Pero en Cristo, hermano, ya Dios no es inaccesible. Cristo abre un camino. Decíamos semanas atrás, se partió el velo. O sea, Cristo abrió el camino, estableció el camino para llegar a Dios. Por eso cuando los llamados por Dios a la salvación están reunidos, escuchen bien esto, repito, cuando los llamados por Dios a la salvación están juntos, están reunidos, la gloria de Dios se manifiesta en medio nuestro. La gloria de Dios se manifiesta de una forma especial, de una forma única. Nosotros somos la iglesia de Cristo, hermanos. La casa de Dios. Cuando la iglesia está reunida y en comunión con su Señor y Salvador, cuando la iglesia está adorando a Dios en su presencia, la gloria de Dios está en este lugar.
Cuando el pueblo de Dios se reúne a adorar, esto es casa de Dios. ¿Y saben lo que nosotros debiéramos decir? Lo mismo que dijo Jacob, hermanos. Nosotros deberíamos venir a la reunión de los santos con la expresión, con la actitud que tuvo Jacob. ¿Saben? Qué terrible es este lugar, dijo Jacob. Qué terrible es este lugar. Esto es casa de Dios, dijo él. Y eso es lo que nosotros debemos decir, hermano. Cuando nos reunimos estamos en presencia de Dios, la gloria de Dios está siendo derramada sobre su iglesia. Qué terrible es ese lugar, hermano. Eso es casa de Dios. ¿Y saben qué? Si no fuera por la sangre de Cristo, hermano, que nos limpió de todo pecado, nosotros nunca podríamos estar en la presencia de Dios. Nunca podríamos estar en su presencia, nunca podríamos disfrutar de su gloria. Y ahora me voy a meter un poquito más profundo en eso. Nunca podríamos disfrutar de la gloria de Dios que es derramada sobre su iglesia. Dice un autor, el nuevo pacto, hablamos del Antiguo Testamento recién, pero miren lo que dice este hombre, el nuevo pacto no ha disminuido la majestad y la grandeza de la gloria de Dios. El hecho de que nosotros fuimos perdonados, de que fuimos lavados y comprados por la sangre de Cristo, que esa barrera fue quitada, que ahora se abrió un camino al cual podamos llegar, eso no disminuye, repito, la majestad y la grandeza de la gloria de Dios. El hecho de que nuestros pecados fueron lavados por la sangre de Cristo no quiere decir que podemos ser irreverentes, dice este hombre, delante de Dios. Y yo lo pongo con mis palabras. No quiere decir que nosotros hoy no podamos decir lo mismo que dijo Jacob. Qué terrible es este lugar. Qué terrible es ese lugar, hermano. Nosotros no vemos algunas anotaciones acá que yo pensaba en relación a lo que vemos en el antiguo pacto. Nosotros no vemos ahora en medio nuestro una nube que llena este lugar, como la vio Salomón. Nosotros no oímos ese sonido de bocina que ocurre en el monte Sinaí, que se relata allí en Éxodo 19, que el pueblo temblaba y no quería ir al encuentro de ese Dios, lo mandaba Moisés. Nosotros no tenemos querubines flotando, no vemos una escalera que va y que viene, los ángeles. Pero ¿saben qué, hermano? Tenemos la perfecta palabra inspirada por Dios. Tenemos la perfecta palabra de Dios. Y cada vez que su palabra es presentada a su pueblo, cada vez que su palabra es predicada en la congregación de los santos, su gloria es derramada sobre la iglesia, hermano. No tenemos cosas que a los ojos humanos son sorprendentes, pero tenemos la santa palabra de Dios. Esa palabra que es perfecta, que es inerrante, a través de la cual nosotros podemos conocer al Dios de la Escritura. Y esa palabra es predicada en su iglesia, hermano. ¿Se dan cuenta por qué se derrama la gloria de Dios en este lugar? Pablo va a seguir taladrando la mente de Timoteo y fíjense lo que le va a decir. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a enfocarnos en la iglesia del Dios viviente. Pablo dice que la iglesia es la casa de Dios, pero no de un Dios cualquiera, de un Dios que está vivo. Y esto está taladrando la mente de Timoteo y de la gente que está escuchando, que va a ser leída la carta. Nosotros vimos, y ahora profundizamos un poquito en la ciudad de Éfeso. Nosotros vimos que esta iglesia, Timoteo, está trabajando allí en la ciudad de Éfeso. Y en Éfeso había un templo. La ciudad se gloriaba, ¿no es cierto? Porque ellos estaban cuidando, ellos estaban vigilando en cierta forma lo que sería un fabuloso templo, o sea, algo tremendo que se había construido allí en esa ciudad, que llevó más de 120 años construirlo. Reyes de todo el mundo habían colaborado, por ejemplo, con las columnas que sostenían ese tremendo templo. Y la ciudad de Éfeso, ese era el orgullo de la ciudad. Ellos estaban custodiando, ellos estaban vigilando el templo de la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo. Nosotros cuando estudiamos Hechos, dijimos hoy, vimos que a Pablo casi lo matan cuando predica en esa ciudad en contra de los ídolos. ¿Por qué? Porque la predicación de Pablo en contra de los ídolos, cuando Pablo presenta a Cristo, ¿no es cierto?, como el único Dios verdadero, como Señor y Salvador, la predicación que Pablo está haciendo está atentando contra el templo de Diana. ¿Por qué? Porque la gente de Éfeso tenía lo que nosotros podemos conocer como estampitas. El templo se hacía en miniatura y la gente se lo ataba al cuello, lo tenía como adorno. Era un gran negocio alrededor del templo y podríamos profundizar un poco más también, pero no viene al caso.
pero concretamente a Pablo lo quisieron matar cuando él predicó en contra de la idolatría ahí en Éfeso. Y teniendo en cuenta todo ese contexto, lo que Pablo está diciendo ahora a Timoteo en su carta, acerca de lo que es la iglesia, que es la casa de Dios, y de un Dios nada más y nada menos que está vivo, no está muerto, eso es una confrontación a la idolatría que estaba ocurriendo en esa ciudad. Y aparte de esa idolatría que por la influencia de los falsos maestros se había filtrado también en la iglesia. Pablo básicamente lo que está diciendo es que ese culto de adoración que se le rinde a Diana no es nada. ¿Qué es ese templo? Ese culto que rinden ahí a esa diosa pagana. No es nada en comparación con el Dios vivo al que adoran los creyentes en la iglesia. La iglesia pertenece al Dios vivo y verdadero. Ninguna maravilla, hermanos, ninguna maravilla de este mundo se compara con la iglesia del Dios viviente. Y eso es lo que Pablo está plasmando en la mente de estos creyentes que están en una ciudad muy particular. Cualquier templo, cualquier maravilla de este mundo, cualquier ídolo está muerto. Pero la iglesia es la iglesia de un Dios que está vivo, del único y verdadero Dios. Como le dije antes, Timoteo fue criado como un judío piadoso. Él estaba entendiendo perfectamente el lenguaje de Pablo. Él lo entendía, él sabía el lenguaje que Pablo estaba utilizando. Y esas palabras que Pablo estaba utilizando están confrontando la mente de Timoteo. Vamos a ver algunos pasajes del Antiguo Testamento para entender la afirmación que Pablo le está haciendo a Timoteo de lo que es la iglesia del Dios viviente. Si nosotros nos paramos allí en Josué capítulo 3, nosotros vamos a ver un relato que encontramos en el capítulo 3 de Josué, que nos dice que Israel está a punto de conquistar Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Ustedes recordarán allí el relato, la tierra que Dios le había prometido, la tierra prometida. Valga la redundancia, dice el versículo 10, fíjense lo que dice Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. Fíjense qué interesante la afirmación de Josué, porque es la misma afirmación que Pablo está usando miles de años después. Eso que ustedes ven ahí, nombres raros, eteo, cananeo, jebeo, fereceo, etc., todas esas naciones conformaban el área geográfica de lo que sería la tierra prometida, el área geográfica de Canaán. Y resulta que cada una de esas naciones tenían ídolos, eran naciones paganas. Ellos tenían dioses en los cuales ellos confiaban plenamente. ¿Y qué dice Josué? Le dice a Israel: no se preocupen, que Dios va a echar todas esas naciones delante de nosotros. ¿Y saben por qué? Porque nosotros adoramos al Dios viviente, al Dios vivo, al Dios único, al Dios verdadero. Todas esas naciones que conformaban Canaán adoraban ídolos muertos, pero Israel, y van a leer el relato allí más adelante, era el ejército del Dios vivo. Si nosotros nos vamos a 1 Samuel capítulo 17, ahí hay una historia importante, impactante también. ¿Se acuerdan? David y Goliat. La conocemos prácticamente de memoria. Pero lo que nos asombra de esa historia son esos relatos típicos, ¿no es cierto?, que encontramos allí, el pequeño, el gigante, etc. Pero yo quiero llevar sus mentes, y seguramente la conocen todas, pero yo no sé si alguna vez vieron este trasfondo, esta connotación, en relación a lo que estamos estudiando en nuestro pasaje, ¿no? 1 Samuel 17 relata la historia de David y Goliat, y dice la Escritura que David era un joven de físico pequeño en relación con el gigante. Eso es lo que nos sorprende, ¿no es cierto? Pero sin embargo, a pesar de las limitaciones de David, él decide enfrentar al gigante Goliat. ¿Por qué? Porque estaba blasfemando, dice el texto, el gigante, contra el Dios de Israel. Y dice el versículo 26 de 1 Samuel 17, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Es fuerte el planteo que David está haciendo. ¿Por qué? Porque Israel está siendo basureado, pero nada más y nada menos que el Dios de Israel. Dice: ¿qué le van a dar al hombre que venciere? Porque, y fíjense la otra pregunta, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque
a los escuadrones del Dios viviente. Es fuerte esto, hermano, presten atención acá. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esa palabra incircunciso es una palabra clave. ¿Saben por qué? Y acá pongo el foco en incircunciso. Estamos viendo el Dios viviente, pero antes de llegar al Dios viviente, fíjense que él habla de que ese tipo que está blasfemando contra el Dios de Israel, que está insultando a los escuadrones del Dios de Israel, es un incircunciso. David menciona la circuncisión porque, ¿qué era la circuncisión? La circuncisión era la señal del pacto que Dios hizo con Israel. Por eso los israelitas se circuncidaban. Era una señal de pacto que Dios había hecho con ese pueblo. Esa señal le decía al mundo que Israel era en una forma especial el pueblo de Dios. La circuncisión le decía al mundo, era un testimonio para con el mundo, de que ese pueblo tenía un pacto con Dios, era un pueblo especial para Dios. Y lo que David está haciendo con todos sus compatriotas allí, algunos ni creían que él podía enfrentar a un gigante, lo que David está haciendo está llamando la atención de esos judíos, porque ellos estaban amedrentando, ellos estaban asustados. ¿Por qué? Porque venía este gigante insultando a Dios, al Dios de Israel, insultando al ejército de ellos. Y David dice, ese que ustedes le tienen miedo es un incircunciso y es un pagano. Un hombre que no tiene en su carne la señal de estar unido en pacto con el Dios vivo y verdadero. Goliat era un pagano, hermano. Él estaba sirviendo a ídolos muertos. En pocas palabras, él estaría diciendo, él está como haciendo una arenga. Nosotros servimos al Dios vivo y verdadero y nos vamos a atemorizar de un pagano que sirve a dioses muertos. Y fíjense lo que dice el versículo 34, 1 Samuel 17. David respondió a Saúl, tu siervo, fíjense David, era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, dice. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Tremendo, hermano. No hace falta seguir leyendo la historia, ya sabemos lo que pasó con el filisteo y cómo terminó ese filisteo. Pero me encanta porque David está reconociendo a quiénes ellos pertenecen, con quién ellos habían hecho pacto, con el Dios viviente, con el Dios único y verdadero. En el Salmo 42, el mismo David en el verso 2 va a decir, mi alma tiene sed de Dios. ¿De qué Dios? Del Dios viviente, del Dios vivo, dice. Cuando nos vamos a Jeremías capítulo 10, ahí Jeremías hace una afirmación tremenda. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y Pablo en nuestro texto está diciendo que la iglesia le pertenece a ese Dios. La iglesia es la casa de Dios, la casa del Dios viviente. La iglesia, hermanos, ¿saben a qué Dios le pertenece? La iglesia de Cristo. La iglesia le pertenece a ese Dios que el autor de Hebreo describe en el capítulo 10, versículo 31. ¿Saben a quién pertenece la iglesia? A ese Dios que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A ese Dios pertenecemos, hermanos. A ese Dios pertenece la iglesia de Cristo. Yo no sé si te impacta lo que dice la palabra de Dios acerca de la iglesia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ustedes imagínense que para este punto de la carta, la mente de Timoteo está cautivada. Él sabe de lo que Pablo está hablando. Él sabe el uso perfecto que Pablo está haciendo de algunos términos que tienen un trasfondo muy profundo en el Antiguo Testamento. Pero Pablo continúa con la descripción de la iglesia. Fíjense, miren cómo Pablo se enfoca en el corazón de la misión, decíamos al principio, que tiene la iglesia de Cristo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, dice el texto. ¿Cuál es el corazón, podríamos decir, de la misión que tiene la iglesia en el mundo? Esta iglesia, que es la casa de Dios, nada más y nada menos que del Dios vivo y verdadero,
está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. La connotación de las palabras de Pablo, hermano, tiene relación con la realidad que se está viviendo en esa ciudad, en la ciudad de Éfeso. Quiero enfocarme de nuevo en el contexto. Es una ciudad donde dijimos donde había un templo sumamente importante para la época, que era el templo de la diosa Diana. Para que ustedes tengan una idea, piensen en una cancha de fútbol profesional. Bueno, el templo era más grande que eso todavía. Hasta podríamos decir que superaba las medidas de una cancha de fútbol, superaba hasta las gradas, podríamos decir, hasta la no me sale la palabra ahora, hasta las tribunas, tribunas, ahí está. Ustedes imagínense, nosotros estamos acostumbrados a ver un estadio circular, pero adentro hay una cancha rectangular. Bueno, el templo era rectangular, pero imagínense que metan ahí adentro una estructura rectangular que supere las medidas de un estadio, de una cancha de fútbol. Tenía 127 columnas hechas de mármol blanco. Repito, esas columnas eran regalos. 120 años duró la creación del templo, la terminación del templo, eran columnas de reyes. Y cada columna tenía como una impronta del rey X que regaló esa columna. Eran 127 columnas hechas de mármol blanco. Cada una de esas columnas tenía la altura superior a un edificio de 5 pisos, para que ustedes tengan una idea. Era un tremendo templo, hermano, que los efesios habían hecho para su diosa Diana. Y Pablo le dice a Timoteo, en esa ciudad, en ese contexto, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Se dan cuenta lo que está significando las palabras que Pablo está usando? Las columnas del templo pagano no se comparan con la iglesia de Cristo, sería lo que dice Pablo. Esas columnas gigantes, esas columnas voluminosas, ese templo impactante, en nada se compara con lo que es la iglesia y con la misión que tiene la iglesia, ser columna y baluarte de la verdad. Nosotros sabemos que una columna en un edificio, en una construcción, sostiene toda la estructura, sostiene el techo, podríamos decir. Si ustedes buscan en internet el templo de la diosa Diana, van a ver la imagen que hay, ¿no? Una serie de columnas que están sosteniendo toda una estructura muy sorprendente, digamos, un edificio muy impactante, pero Pablo está diciendo que la iglesia es la columna, es la estructura que soporta la verdad, el soporte de la verdad revelada por Dios en su palabra. Y eso incluye, hermanos, específicamente en el texto que nosotros estamos estudiando, el mensaje del Evangelio. Eso es la iglesia es columna de esa verdad, del mensaje del Evangelio, que tiene nada más y nada menos como centro de ese mensaje a la persona de Cristo. Yo voy a leer la traducción lenguaje actual del texto que no vamos a abarcar hoy, pero la respuesta estaría básicamente en el versículo 16. Dice, lenguaje actual, dice el versículo 15, la iglesia sostiene y defiende la verdad. Es columna y baluarte de la verdad, dice la Reina Valera. Ahora, versículo 16, no hay duda de que es muy profunda la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo vino al mundo como ser humano, el Espíritu lo declaró inocente, los ángeles lo vieron, su mensaje se anunció entre las naciones y el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores. Perfectamente un desglose de lo que es el corazón del mensaje del Evangelio. Y Pablo está diciendo, esa es la verdad que sostiene la iglesia, la columna, que es la iglesia. Nosotros, muchos venimos probablemente de un trasfondo católico y es interesante porque el catolicismo toma este pasaje de las Escrituras y lo interpreta como que la iglesia está por encima de la verdad, porque la iglesia es columna, es baluarte de la verdad. O sea, la iglesia tiene autoridad sobre la verdad revelada que sería la Escritura. Y solamente por poner un ejemplo, toman un pasaje donde versículos anteriores dicen que el obispo debe gobernar bien su casa, debe ser marido de una sola mujer, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que hace la jerarquía eclesiástica católica? Determina que el obispo no puede casarse. ¿Y por qué? Porque la jerarquía eclesiástica lo determina y ellos conforman la iglesia y la iglesia está por encima de la verdad revelada. Ese es un ejemplo nada más.
Y me gusta como lo expone un autor porque dice, la iglesia no es la madre de la verdad. La iglesia no está por encima de la verdad, no. La iglesia nace de la verdad. La iglesia nace de la verdad del Evangelio, hermano. La iglesia nace de la verdad revelada. Marcos 16 dice lo siguiente. ¿Se acuerdan ese diálogo que tiene Pedro con el Señor Jesucristo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Fíjense la afirmación que Pedro hace del Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese texto, hermano, es precioso. Lamentablemente también fue mal usado, mal interpretado, ¿no es cierto? Asignándole a Pedro ciertas virtudes o características, hasta podríamos decir divinas, por la afirmación que está, por las palabras que el Señor está usando, pero vamos a ver que nada de eso tiene que ver con lo que el Señor está diciendo. ¿Sobre qué roca Cristo iba a edificar su iglesia? No sobre Pedro, no, sobre la confesión que Pedro acaba de hacer. ¿Y cuál es la confesión que Pedro acaba de hacer? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia es columna y baluarte de esa verdad, de la verdad que se proclama en el Evangelio. Y lo que Pedro está afirmando es, tú eres el Cristo, Señor, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice, sobre eso se va a edificar mi iglesia. Y si nos queda en duda de eso, nosotros tenemos que ir al momento en que nace la iglesia del Señor. ¿Cuándo nace la iglesia del Señor? Allí en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, después de ese suceso que ocurre, que no pasa desapercibido, la gloria de Dios se derrama en ese lugar, las personas comienzan a hablar un idioma que ellos no es el propio de ellos, comienzan a ver prodigios, maravillas. ¿Y quién se para? Se para Pedro, en Hechos capítulo 22. Y a esa gente Pedro les va a decir, escuchen esto, estamos viendo cuando nace la iglesia. Pedro le va a decir, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ustedes bien saben. A Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes le prendieron, le mataron por manos de inicuos, le crucificaron, al cual Dios levantó, dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte retuviera a Cristo, dice Pedro. A Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto no están borrachos, dice Pedro. No, es el Espíritu Santo de Dios que prometió Cristo. Eso es lo que se derramó en este momento. Él está dando testimonio de eso. Sepa pues ciertísimamente todo Israel que a Jesús que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y cuál es la afirmación que él hace del Señor? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa afirmación yo voy a edificar mi iglesia, dice el Señor. Y ahora Pedro, tiempo después, fíjense la afirmación que está haciendo. Sepa todo Israel que a ese Jesús que crucificaron, Dios le hizo Señor y Cristo. ¿Y qué pasó con eso? Cuando la gente oyó eso, empezaron como a temblar, estaban asustados, dice, se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Dijeron a Pedro y los apóstoles varones, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepentidos y convertidos. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de la vida eterna. Eso es lo que ocurrió en el nacimiento de la iglesia del Señor, hermanos. En el nacimiento de la iglesia de Cristo. ¿Se dan cuenta sobre qué mensaje nació la iglesia del Señor? Y verso 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La verdad del Evangelio no nace de la iglesia, hermanos. Escuchen esto, la verdad del Evangelio no nace de la iglesia, sino que la iglesia está cimentada sobre esa verdad. Una iglesia sana, una iglesia bíblica va a estar centrada, va a estar fundamentada en el glorioso mensaje del Evangelio. Hay un documento que escribió Agustín de Hipona, allá uno de los padres de la iglesia del siglo IV. Claramente Agustín tenía ciertas
convicciones de las cuales él se retractó posteriormente en cuanto a la influencia de la Iglesia romana. Y él escribe un documento que son las retractaciones de Agustín. Lo pueden encontrar en internet si lo buscan. Y en una de esas retractaciones, o sea, él va a aclarar que él estaba confundido en cuanto a lo que él consideraba de este texto que leímos de Marcos, de Mateo 16. Y fíjense lo que va a decir Agustín de Hipona. Dice, la frase del Señor, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, debe ser entendida como refiriéndose a Él, o sea, a Cristo, a quien Pedro confiesa como el Hijo del Dios viviente. La roca era Cristo, a través de cuya confesión Simón recibió el nombre de Pedro, dice. La piedra era Cristo y el mismo Pedro fue edificado también sobre ese fundamento. Porque ese Pedro que nosotros vemos en Hechos capítulo 2, en el nacimiento de la iglesia de Cristo, claramente no es ese Pedro ambivalente, ese Pedro que negó al Señor. Pedro mismo fue fortalecido, empoderado allí por el Señor y por ese mensaje glorioso del Evangelio. Repito, hermano, la verdad no sale de la iglesia, sino que la iglesia está cimentada en la verdad que Dios reveló a los apóstoles. La iglesia es columna y baluarte de esa verdad que fue revelada. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, son ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu, dice la palabra de Dios. Si nosotros leemos allí el único capítulo que tiene Judas en el versículo 3, va a decir, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me es necesario, dice Judas, me es necesario escribirles exhortándole que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contiendan ardientemente, luchen por esa fe. ¿Y cómo fueron dadas esas enseñanzas, esa doctrina a los santos? ¿No es cierto? Fíjense el verso 17 de Judas, dice, pero vosotros, amados, tened memoria ¿de qué? De las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de lo que implica ser columna y baluarte de la verdad? Lo que dice Pablo en nuestro texto, me encanta como lo dice un autor, dice, en este mundo fluctuante, donde sus opiniones son como una hoja que la lleva el viento y muestran un desprecio contra la verdad de Dios, ya sea atacándola abiertamente o simplemente deformándola, escuchen esto, vamos a darle contexto a lo que dice este autor que me encanta, dice, nosotros estamos en un mundo fluctuante, donde las opiniones parece ser que son como una hoja, ¿viste? Cuando hay viento que va de un lado para otro. Eso pasa en el mundo secular y pasa en el mundo evangélico. Pasa en el mundo evangélico, repito. Dice, donde las opiniones son llevadas como una hoja que lleva el viento, dice, y este mundo muestra su desprecio contra la verdad de Dios, ya sea atacándolo abiertamente o simplemente deformándola. Este mundo va a deformar la palabra de Dios. En el mundo evangélico vemos que se ha deformado el evangelio, la verdad central de las Escrituras. Y en ese contexto, dice este autor, la iglesia está llamada a defender, a proclamar y a propagar la verdad de Dios. Eso es ser columna y baluarte de la verdad. Defender, proclamar y propagar la verdad de Dios. Y podríamos hablar de muchas implicaciones, pero no lo vamos a hacer ahora, lo haremos la semana que viene, pero de cómo podemos ser columna y baluarte de la verdad. En primer lugar, memorizando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, proclamando la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios, creyendo en el Evangelio. Repito, el mensaje central de la Escritura. Timoteo tenía que tener mucho cuidado, hermanos. Claramente, por todo lo que hemos visto, él tenía mucho trabajo para ordenar allí en la iglesia de Éfeso y Pablo se encargó de que estas verdades queden grabadas en su corazón. Amén. Vamos a ver rápidamente algunas conclusiones, algunas consideraciones finales.
Por todo lo que hemos dicho, hermano, claramente, yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero creo que coincidimos que la iglesia no es un juego. La iglesia es un lugar glorioso. Cuando vos entres por esa puerta y salgas por esa puerta, que esto no es, dijimos, la iglesia, pero es el lugar donde la iglesia se reúne. Providencialmente es este lugar, por ahora. Que vos tengas en cuenta todo lo que estudiamos hoy, lo que hablamos. No es un juego, no jugamos a ser la iglesia, sino que la iglesia es la morada de Dios, es el templo de Dios, es la casa de Dios. Es un organismo vivo, podríamos decir, son piedras vivas. Esa es la identidad que tenemos en este mundo que está caído, en un mundo, como decíamos, que está atacando la verdad de Dios, que está confrontando la verdad de Dios. Nosotros somos la iglesia del Señor y a la iglesia se le confió la palabra de Dios. Yo quiero simplemente mencionar ahí rápidamente algunas consideraciones finales. Si todo lo que nosotros vimos hasta ahora, vamos a seguir viendo, estudiando el pasaje que resta, ¿no? No terminamos hoy, lo vamos a terminar en los próximos fines de semana. Pero si todo lo que nosotros estamos viendo hasta ahora, hermanos, acerca de la iglesia, acerca de lo que es la iglesia, su esencia, su naturaleza, hablamos de su misión en el mundo, el corazón de su misión. Si todo eso es real y es verdad, hermano, ¿no les parece que nosotros, principalmente los pastores, debemos tener un cuidado profundo a la hora de enseñar las Escrituras, a la hora de proclamar la verdad? Hay un texto que Pablo le va a escribir en su segunda carta a Timoteo, y va a decir, 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo cuando estudiaba lo que es la iglesia y pensaba en el rol, en la función que uno tiene, me pasaba similar a lo que le decía de Jacob. O sea, este lugar es terrible, es tremendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, y como bien dice un predicador, nosotros estamos delante, el Sugel Michelén, si no me equivoco, dice, ¿cómo es el libro? Delante de Dios y de parte de Dios. Y cuánta verdad, bueno, más allá de que está basado en un texto ahí de Corintios, ¿no? No es una expresión suya, pero digo, es un libro que él escribió basando en un versículo. Cuando Pablo dice a los corintios que estamos delante de Dios y hemos venido de parte de Dios. Y con todo lo que es la iglesia, con todo lo que vimos, digo, qué peligro, hermanos. Qué peligro al momento de exponer la verdad. Por eso Pablo va a enfatizar, procura presentarte a Dios aprobado, Timoteo. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Los pastores, dice un autor, tienen la responsabilidad de enseñar al pueblo de Dios esa verdad divina que la misma iglesia tiene la responsabilidad de proclamar y defender. Ustedes imagínense un lugar o imagínense un grupo de gentes que se reúnan a escuchar a un hombre que no toma con seriedad lo que es la exposición de la palabra de Dios. ¿Qué va a proclamar y defender esa gente? ¿Qué va a proclamar? Otra consideración, hermano, con todo lo que venimos viendo. Y tiene que ver, yo traté de poner cosas que me afectaban a mí en lo personal y también a la iglesia, ¿no? Pero esta tiene que ver con el liderazgo también de la iglesia. ¿Cuánto cuidado, cuánto temor deben tener los pastores al momento de organizar la iglesia, al momento de ordenar la iglesia? ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Tenía que ordenar la iglesia. Y Pablo le dice, yo espero ir pronto a verte, pero no sé cuándo voy a llegar, entonces te escribo estas palabras para que vos sepas cómo tenés que trabajar, cómo tenés que manejarte en la casa de Dios. Y todo lo que venimos viendo, hermano, nos tiene que llenar de temor en cuanto a liderar la iglesia de Cristo bajo principios que están establecidos en la palabra de Dios, no en tradiciones de hombre, o no en ideas de hombre. Y hablaba, esto lo pensaba, porque en esta última semana me reuní con varios de ustedes, y ustedes recordarán que hablábamos de lo que pasa cuando yo voy a una iglesia bíblica, a una iglesia sana,
hay un impacto, hay un choque en cierta manera. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a ver, empezamos a contemplar cuál es el orden en una iglesia bíblica, en una iglesia centrada en la palabra de Dios. Y nosotros venimos de contextos evangélicos donde tal vez las tradiciones prevalecen por encima de los patrones bíblicos, donde las imposiciones de los hombres prevalecen por encima de lo que Dios dice en su palabra, en la Escritura. Venimos con viejas costumbres. Yo cuando usted hablaba y a algunos les decía, venimos hasta con mañas, porque lamentablemente esa es la triste realidad de nuestro continente, podríamos decir. Hasta llegar a dar con una iglesia sana y bíblica, hemos tenido varias experiencias, y hablo del mundo evangélico, el mundo cristiano evangélico. Por eso digo que importante, este pasaje nos muestra de que no importan las tradiciones, las opiniones de hombre, ¿no es cierto? No, lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. Así debe ser conducida, así debe ser organizada la iglesia de Dios. Muchas veces se dice, bueno, si la iglesia si eso no está prohibido. Y el hecho de que no esté prohibido tampoco significa que está permitido en la iglesia. Ciertas prácticas que se hace en la iglesia del Señor. La iglesia, repito, es columna y baluarte de la verdad. Y lo que prevalece es lo que Dios dice en su palabra. No lo que un hombre puede llegar a decir, o lo que nuestras experiencias o tradiciones pueden llegar a decir. Otra consideración, hermanos, para ir cerrando, que tiene que ver con la reverencia. Esto sí nos involucra a todos, no solamente al liderazgo de una iglesia, sino al cuerpo de creyentes, ¿no? La reverencia y la perseverancia. Y pongámosle la constancia, la frecuencia, por decirlo así, con la que nosotros asistimos a la iglesia. Esta es una aplicación bien práctica. Fíjense todo lo que nosotros hemos visto y cómo eso tiene que impactar en nuestra concepción de lo que es la iglesia del Señor. Repito, la perseverancia, la constancia, la frecuencia con la que yo me congrego, con la que yo asisto, ¿no es cierto?, con la que yo comparto con los hermanos de la iglesia. Yo comprendo que ahí Dios manifiesta su gloria, ahí la verdad de Dios está siendo proclamada, entonces yo voy a tomar con seriedad la asistencia a la iglesia. Tiene que haber un sentido de reverencia en nosotros, un sentido de respeto. Esa es la idea de esta aplicación. Reverencia y respeto. ¿Por qué? Porque soy consciente. Yo te hago una pregunta: ¿cómo vos te vas a ir de este lugar con todo lo que ha sido expuesto? Y hay dos opciones: o yo estuve sanateando toda la hora acá, todo el rato, o lo que se estuvo explicando es palabra de Dios. ¿Cómo vos te vas a ir de este lugar? ¿Me entendés? ¿Cómo se va a ir tu corazón? ¿Me explico? Si esto es verdad, todo lo que se dice, o sea, vos tenés que ser desafiado a tomar con respeto, con reverencia, a ser constante en la asistencia a los cultos, a la proclamación de la palabra de Dios, porque se está proclamando la palabra de Dios. Tiene que haber un sentido, repito, de respeto y reverencia. Eso debe fortalecer nuestros deseos de venir a la iglesia, lo que estoy diciendo. Dice un autor: es cierto que todos tenemos la responsabilidad de estudiar de manera individual las Escrituras. Escuchen esto, ¿no? Todos debemos estudiar personalmente, leer, como decíamos recién, memorizar la Escritura, tener el tiempo de comunión que debe tener un creyente. Pero este hombre dice: pero no es menos cierto que cuando se predica la palabra de Dios desde el púlpito, se está exponiendo la Escritura en una forma especial y particular. La predicación del Evangelio desde el púlpito ata la conciencia del hombre en una forma en que el estudio personal no lo hace. Entonces, es lo que decíamos antes: no tenemos la nube que nos está cubriendo acá, no vemos los ángeles subir y bajar de la escalera, pero la palabra de Dios está siendo expuesta, está siendo predicada, ¿no es cierto? Entonces, eso a mí me debe llevar a ver con seriedad la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la iglesia de Cristo, o sea, Dios va a atar mi conciencia a su palabra. Y yo no voy a poder irme de este lugar y seguir haciendo cualquiera, ¿me entendés? O sea, no debería ocurrir si el Espíritu Santo está aplicando esa verdad a tu palabra. Y aún por encima del tiempo que vos tengas estudiando personalmente la palabra, ¿entendés? Veas predicadores en internet y demás, que hoy está a la orden del día. Pero nosotros, repito, tenemos que tener una reverencia, un respeto y ver con seriedad la iglesia de Cristo, hermano. Es importante la predicación y la enseñanza en una iglesia.
Por eso es importante asistir a la iglesia, hermano. Y quiero hacer acá una aplicación que me pareció importante en cuanto a la predicación del Evangelio, que tiene que ver con ciertas prácticas que nosotros de hecho hemos practicado en algún momento, que tiene que ver con el evangelismo, ¿no? En el mundo evangélico de nuestros días hay muchas cosas que se hacen, y se acuerdan lo que decíamos anteriormente, no prevalece la tradición, siempre lo hicimos y por lo tanto hay que hacerlo. No, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Pero en el mundo evangélico de nuestros días hay muchas cosas que se hacen por tradición, por costumbre, etc. Y nosotros vemos, por ejemplo, campañas evangelísticas que se llevan a cabo en diferentes lugares. Tal vez acá no tanto, quizá en otros contextos, o salidas evangelísticas, que eso sí hemos hecho nosotros, salida evangelística, predicarle a personas ahí puntualmente. Y no digo que está mal esas cosas, pero simplemente quiero llevar a sus mentes a aquellas cosas que hacemos de pronto que son nobles y que son tal vez disposiciones humanas, pero a veces descuidamos el patrón bíblico o la enseñanza bíblica. Y simplemente por poner esos ejemplos que me parecieron los más nobles, ¿no? Armamos una campaña evangelística o salimos casa por casa a predicar el evangelio, y al que venga, al que aparezca, le predicamos ahí, etc. Pero fíjense, ¿no? Como iglesia nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el pragmatismo es hacer cosas porque funcionan, o porque son nobles. Es actividades. Por más noble y piadoso que parezca, a veces ese tipo de prácticas no promueven, repito, que la gente se incorpore a la iglesia de Cristo. ¿Qué estamos estudiando? La iglesia del Señor, lo que es la casa de Dios, el Dios viviente, columna y baluarte de la verdad y demás. Y a veces nosotros hacemos prácticas que son nobles, como por ejemplo campaña, salida, predicar casa por casa, etc. Pero ese tipo de pragmatismo no promueve que las supuestas personas convertidas se integren a la vida de la iglesia, que se integren a la iglesia de Cristo. Y acá viene el punto, la aplicación para nosotros. El evangelismo bíblico, eso sí pone a las personas en una correcta relación con Cristo. El evangelismo bíblico. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28? Ahí la gran comisión dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí nosotros tenemos el modelo de lo que es hacer evangelismo bíblico. Ahora, a veces lo tomamos y lo llevamos a la práctica tal vez de una manera noble, pero no es precisamente un patrón bíblico que promueva la integración de gente a la iglesia. Por ejemplo, ahí dice hacer discípulos. Los discípulos son aquellas personas que tienen lisa y llanamente una correcta relación con Cristo. Esos son discípulos y nosotros estamos llamados a ir y a ser discípulos. Tenemos que ir y predicar el evangelio a la gente para que se convierta de sus pecados a Cristo. Dice el texto, bautizándolos, dice el pasaje ahí de la Gran Comisión. Ese tipo de evangelismo que enseñó el Señor Jesucristo en Mateo 28 pone a las personas en una correcta relación con la iglesia. O sea, yo voy y hago discípulos, personas que tienen una correcta relación con Cristo, los bautizo, personas que tienen una correcta relación con la iglesia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese tipo de evangelismo que está planteado en Mateo 28 también pone a los convertidos en una correcta relación con la palabra de Dios. Correcta relación con Cristo, eso es ser discípulo. Correcta relación con la iglesia, eso es bautizarlo. Y ahora forman parte, lo que vamos a vivir ahora dentro de 2 o 3 semanas, forman parte del cuerpo de Cristo. Y enséñenles todas las cosas que os he guardado. Eso pone a los convertidos en una correcta relación con la palabra de Dios. Eso es evangelismo bíblico. ¿Se va entendiendo la idea? Donde no hay una correcta relación con Cristo, escuchen esto, hermano. Donde no hay una correcta relación con la iglesia de Cristo, donde no hay una correcta relación con la palabra de Dios, no hay evangelismo. Y estoy poniendo simplemente un ejemplo, porque estamos hablando de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Repito, donde no hay una correcta relación con Cristo, con
la iglesia de Cristo y con la palabra de Dios, eso no es evangelismo. Es pragmatismo, que lo hacemos y que no vamos a criticar a quien haga ese tipo de pragmatismo, pero nosotros estamos llamados a hacer evangelismo bíblico, a proclamar la palabra de Dios, pero todo el consejo de la palabra de Dios para el pecador en este caso. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que la iglesia de Cristo es lo más importante para un nuevo creyente y para un viejo creyente. Escuchen esto, la iglesia de Cristo. En esta vida no hay una sociedad humana, un conjunto de gente, una aglomeración de gente, digamos, más importante que la iglesia del Señor. Entonces, eso tiene que entender la gente, eso tienen que entenderlo los creyentes nuevos y viejos. No existe un evangelismo divorciado de la iglesia. Y cada vez estamos siendo más influenciados por ese tipo de pensamiento. Pero nosotros claramente estamos viendo que no existen llaneros solitarios, no existen creyentes por ahí dispersos por el mundo, no. Existen, a la luz de la Escritura, creyentes que están unidos en una fe y juntos proclaman a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la iglesia de Cristo. Tiene una correcta relación con Cristo, tiene una correcta relación con la iglesia y tiene una correcta relación con la palabra de Dios. Eso es el evangelismo bíblico que el Señor planteó en Mateo 28. Y por último, para cerrar, hermanos, la importancia que debe tener para vos. Creo que lo hablamos durante pero ahora lo digo explícitamente, la importancia que debe tener para vos la iglesia. La iglesia no es importante para el pastor. La iglesia no es la preocupación del pastor. Toda la noche estuvimos diciendo que vos y yo somos piedra viva. Somos piedra viva que conformamos la iglesia de Cristo. Tenemos el gran privilegio, pero también la gran responsabilidad de pertenecer a la iglesia del Señor. Entonces, la iglesia tiene que ser importante para cada uno de nosotros, no para el pastor solamente. Vos tenés que estar tan preocupado por esta iglesia como estoy yo. Todos en su conjunto. Esta es tu iglesia. No es la iglesia de fulano de tal. ¿Vieron que a veces escuchamos, sí, la iglesia de fulano? No, esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Y vos debes estar tan preocupado y enfocado por la iglesia como lo está el pastor de esta iglesia. Amén.